Capítulo 4. Desde los primeros fríos, Emma dejó su habitación para instalarse en la sala, larga pieza de techo bajo donde había, sobre la chimenea, un frondoso árbol de coral que se extendía contra el espejo. Sentada en su sillón, cerca de la ventana, veía a la gente del pueblo pasar por la acera. 2 veces al día, León iba de su despacho a León de Oro. Emma, de lejos, lo oía llegar, se asomaba a escuchar, y el joven se deslizaba detrás de la cortina, vestido siempre de la misma manera y sin volver la cabeza. Pero al atardecer, cuando con la barbilla apoyada en su mano izquierda, ella había abandonado sobre sus rodillas la labor comenzada, a veces se estremecía ante la aparición de aquella sombra que desaparecía de pronto. Se levantaba y mandaba poner la mesa. Durante la cena llegaba el señor Omá. Con el gorro griego en la mano, entraba sin hacer ruido para no molestar a nadie y siempre repitiendo la misma frase: «Buenas noches, la compañía». Después, instalado en su sitio, al lado de la mesa, entre los 2 esposos, preguntaba al médico por sus enfermos y éste le consultaba sobre la probabilidad de cobrar los honorarios. Luego se comentaban las noticias del periódico. Omá, a aquella hora, se lo sabía casi de memoria y lo contaba íntegro, con las reflexiones del periodista y todas las historias de las catástrofes individuales ocurridas en Francia y en el extranjero. Pero cuando se agotaba el tema, no tardaba en hacer algunas observaciones sobre los platos que veía. A veces, incluso, levantándose un poco, indicaba delicadamente a la señora el trozo más tierno o, dirigiéndose a la muchacha, le daba consejos para la preparación de los guisados y la higiene de los condimentos. Hablaba de aroma, osmasomo, jugos y gelatina de una forma deslumbrante. Con la cabeza, por otra parte, más llena de recetas que su farmacia lo estaba de tarros, Omá destacaba en la elaboración de gran número de confituras, vinagres y licores dulces, y conocía también todas las invenciones nuevas de calentadores económicos, además del arte de conservar los quesos y de cuidar los vinos enfermos. A las 8, Justino iba a buscarlo para cerrar la farmacia. Entonces el señor Omá lo miraba con aire socarrón, sobre todo si estaba allí Felicidad, ya que se había dado cuenta de que su pupilo le cobraba afición a la casa del médico. «Mi dependiente», decía Omá, «empieza a tener ideas y creo, que me lleve el diablo si me equivoco, que está enamorado de la criada de la casa». Pero un defecto más grave y que le reprochaba era el de escuchar continuamente las conversaciones. Los domingos, por ejemplo, no había manera de hacerlo salir del salón, a donde la señora Omá lo llamaba para que se encargara de los niños que se dormían en los sillones, estirando con la espalda las fundas de calicó demasiado holgadas. No iba mucha gente a estas veladas del farmacéutico porque su maledicencia y sus opiniones políticas habían ido apartando de él a diferentes personas respetables. El pasante no faltaba nunca a la reunión. Tan pronto oía la campanilla, corría al encuentro de Madame Bovary, le tomaba el chal y ponía aparte, debajo del mostrador de la farmacia, las gruesas zapatillas de orillo que llevaba sobre su calzado cuando había nieve. Primero jugaban unas partidas de 31, después el señor Omá jugaba al écarté con Emma, León detrás de ella daba consejos. De pie y con las manos en el respaldo de la silla, miraba los dientes de su peineta clavada en el moño. A cada movimiento que ella hacía para echar las cartas, su vestido se le subía por el lado derecho.
De sus cabellos recogidos bajaba por su espalda un color moreno que, palideciendo gradualmente, se perdía poco a poco en la sombra. Luego el vestido caía a los dos lados del asiento, ahuecándose, lleno de pliegues, y llegaba hasta el suelo. Cuando León a veces sentía posarse encima la suela de su bota, se apartaba como si hubiera pisado a alguien. Una vez terminada la partida de cartas, el farmacéutico y el médico jugaban al dominó y Emma, cambiando de sitio, se ponía de codos en la mesa a hojear la ilustración. Había llevado su revista de modas. León se ponía al lado de ella, miraban juntos los grabados sin volver la hoja hasta que los dos terminaban. Frecuentemente ella le rogaba que le leyese versos. León los declamaba con una voz lánguida que se iba alternando cuidadosamente en los pasajes de amor. Pero el ruido del dominó lo contrariaba. El señor Omá estaba fuerte en este juego y le ganaba a Carlos ahorcándole el 6 doble. Después, habiendo llegado ya a los 300, los dos se sentaban junto al fuego y no tardaban en quedarse dormidos. El fuego se iba convirtiendo en cenizas, la tetera estaba vacía, León seguía leyendo. Emma lo escuchaba haciendo girar maquinalmente la pantalla de la lámpara, cuya gasa tenía pintados unos pierrots en coche y unos acróbatas con sus balancines. León se paraba, señalando con un gesto a su auditorio dormido. Entonces se hablaban en voz baja, y la conversación que tenían les parecía más dulce, porque nadie los oía. Así se estableció entre ellos una especie de asociación, un comercio continuo de libros y de romanzas. El señor Bovary, poco celoso, no extrañaba nada de aquello. Carlos recibió el día de su santo una hermosa cabeza frenológica, totalmente salpicada de cifras hasta el tórax y pintada de azul. Era una atención del pasante. Tenía muchas otras, hasta hacerle sus recados en Rouen, y como por entonces una novela había puesto de moda la manía de las plantas carnosas, León las compraba para la señora y las llevaba sobre sus rodillas, en la golondrina, pinchándose los dedos con sus duras púas. Ella mandó disponer en su ventana una tablilla con barandilla para colocar tiestos. El pasante tuvo también su jardín colgante. Se veían cuidando cada uno sus flores en sus respectivas ventanas. Entre las ventanas del pueblo había una todavía más frecuentemente ocupada porque los domingos, desde la mañana hasta la noche y todas las tardes, si el tiempo estaba claro, se veía en la claraboya de un desván el flaco perfil del señor Binet, inclinado sobre su torno, cuyo zumbido monótono llegaba hasta el León de Oro. Una noche, al volver a casa, León encontró en su habitación un tapete de terciopelo y lana con hojas sobre fondo pálido. Llamó a la señora Homais, al señor Homais, a Justino, a los niños, a la cocinera, se lo contó a su patrón. Todo el mundo quiso conocer aquel tapete. ¿Por qué la mujer del médico se mostraba tan generosa con el pasante? Aquello pareció raro y se pensó definitivamente que ella debía ser su amiga. Él daba motivos para creerlo, ya que hablaba continuamente de sus encantos y de su talento, hasta el punto de que Binet le contestó una vez muy brutalmente: «¿A mí qué me importa si no soy de su círculo de amistades?». Él se atormentaba para descubrir cómo declarársele y siempre vacilando entre el temor de desagradarle y la vergüenza de ser tan pusilánime, lloraba de desánimo y de deseos. Después tomaba decisiones enérgicas, escribía cartas que luego rompía, se señalaba fechas que iba retrasando. A menudo se ponía en camino,
con el propósito de atreverse a todo, pero esta resolución lo abandonaba inmediatamente en presencia de Emma. Y cuando Carlos, apareciendo de improviso, lo invitaba a subir a su carricoche para que lo acompañase a visitar a algún enfermo en los alrededores, aceptaba enseguida, se despedía de la señora y se iba. ¿No era su marido algo de ella? Emma, por su parte, nunca se preguntó si lo amaba. El amor, creía ella, debía llegar de pronto, con grandes destellos y fulguraciones, huracán de los cielos que cae sobre la vida, la trastorna, arranca las voluntades como si fueran hojas y arrastra hacia el abismo el corazón entero. No sabía que, en la terraza de las casas, las lluvias lagos cuando los canales están obstruidos, y hubiese seguido tranquila de no haber descubierto de repente una grieta en la pared.